Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a esta serie de temas titulada 7 mensajes para la iglesia en tiempo de crisis. Y hoy vamos a hablar de una crisis muy particular, la crisis de la agonía espiritual. Y antes de empezar directamente con el tema, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes de pronto se habrán topado con algún producto, alguna situación que están ofreciendo algo y que cuando lo obtenemos es totalmente diferente a lo que se nos ofreció? La expectativa quedó por los suelos porque nos sentimos desilusionados por una publicidad engañosa. Yo creo que en más de una ocasión hemos sido víctimas de ese tipo de situación. Y no solamente de eso, sino que en ocasiones pues se presentan ciertas gangas que no son lo que en realidad parecían. Un amigo en una ocasión en la ciudad de Guayaquil, en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil, se le acerca una persona y le ofrece un celular en venta. En aquellos tiempos estaban de moda los BlackBerry y le ofrece un teléfono de estos, ¿no? Se veían casi nuevo, en muy buenas condiciones aparentemente, y el precio era una ganga. Así que mi amigo decide comprarlo. Llega a casa y trata de encender el teléfono y el teléfono no le enciende, lo conecta y tampoco enciende. Así que intrigado va a un servicio técnico y decide que lo abran, lo destapen. Y vaya sorpresa que se llevaron, no tenía nada por dentro. Todo era carcasa y lo único que tenía era un pedazo de metal o de hierro pegado a la carcasa. Eso era lo que le daba el peso similar a un producto nuevo. Y esa fue la forma por la cual mi amigo fue engañado. Así que en el mundo hay esto, ¿no? Hay publicidad y hay cosas que son engañosas y que pueden hacer caer a más de uno. Pues resulta que en el ámbito espiritual sucede lo mismo, ¿no? A veces hay iglesias que parecen buenas iglesias, pero su realidad es totalmente otra. O hay vidas de personas que parecen cristianos o cristianas, pero en su vida privada son totalmente distintos y diferentes, no son lo que dicen ser con sus labios. Bueno, es de eso que vamos a hablar en esta mañana y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en la carta Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, empecemos como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, comprendiendo la forma como se presenta el Señor Jesús a esta iglesia. Y se presenta el Señor Jesús diciendo que es el que tiene los 7 espíritus de Dios y es el que tiene las 7 estrellas. En la Biblia hay simbología también, y el número 7 representa plenitud o representa algo que está completo. Cuando el Señor Jesús dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios, va a significar que tiene la plenitud del poder de Dios. En Él está completo el poder de Dios. Y las estrellas simbolizan los líderes de las iglesias, los líderes ministeriales. Entonces esto significa que el Señor también tiene control, dominio completo sobre el liderazgo de las iglesias. En el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesús va a ser la cabeza de la iglesia. Se lo presenta así, se nos enseña de esa forma, y esto coincide con lo que estamos hablando entonces, ¿no? Así que el Señor le dice a esta iglesia: miren, yo tengo todo el poder, yo conozco todas las cosas. Él está diciendo que Él conoce su situación en verdad. Y le está diciendo que Él también tiene el poder para tomar acciones sobre la misma iglesia. En segundo lugar, el Señor Jesús va a señalar el pecado de esta iglesia. Y se lo va a decir en el mismo versículo 1 al final. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Está diciendo que esta iglesia tenía una fachada, una apariencia de vida, pero en realidad era una iglesia que estaba muriendo, que estaba en agonía o que ya estaba casi por extinguirse. ¿Qué estaba pasando? Pues estaba pasando que había
personas las que componían esta iglesia que parecían cristianas, pero en realidad no lo eran. Parecían conocer de Dios, pero más conocían de las cosas del mundo. Parecían tener una vida piadosa, pero en su vida privada eran totalmente un desastre, ¿sí? Y por eso el Señor les dice lo que les dice. Parecían cristianos, parecían seguidores y seguidoras de Él, pero en realidad no lo eran. Eran creyentes y eran una iglesia que se había amoldado al mundo de aquel entonces. Luego el Señor Jesús va a hacer una exhortación a esta iglesia y le va a decir lo siguiente. En primer lugar, les dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Cuando una persona enferma, y enferma en gravedad, y esto lo hemos visto en esta crisis que estamos viviendo, va a necesitar de que muchas de sus funciones de vida no se hagan y solamente se va a mantener con ciertas funciones específicas. Por ejemplo, una persona que entra a una unidad de cuidados intensivos no puede caminar, no puede hablar, no puede escribir, no puede cantar, no puede leer el periódico y tantas cosas. Solamente va a mantener ciertas funciones vitales, respirar, el ritmo cardíaco, la actividad cerebral, entre otras, ¿no es cierto? Muy poquísimas. Es lo mismo que el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia. Mira, estás en una condición tal que debes de entrar a cuidados intensivos y mantener las pocas funciones que todavía te sirven vivas, para que la iglesia no muera del todo. Sé vigilante, le dice Dios, es decir, mira, observa, date cuenta, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque si no, tu muerte va a ser completa, va a ser total. Entonces la situación de esta iglesia era crítica, era una situación en verdad peligrosa, peligrosísima diría yo. En segundo lugar, el Señor Jesús le dice, acuérdate de dónde has caído, acuérdate de lo que has recibido y oído y vuelve a ello. Y es que siempre debemos de recordar lo que recibimos en un inicio. El Evangelio, ese primer amor, esa primera fe, ese primer entusiasmo que teníamos para vivir las cosas cristianas. Tristemente, a veces en muchos cristianos estas primeras cosas se van diluyendo, se van apagando y van muriendo con el paso del tiempo. No debería ser así, pero pasa. Así que la exhortación del Señor es a volver a esas primeras cosas, a recordar ese primer evangelio, esa primera emoción que teníamos y volver hacia ellas. Y eso le dice el Señor a esta iglesia, ¿no? En tercer lugar, el Señor le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y es que sí, un cristiano o una iglesia no llega a esa situación por arte de magia, no llega por casualidad, llega por la suma de varios pecados, la suma de descuidos, la suma de errores que no son culpa de Dios, son culpa de las personas, son culpa de los creyentes, son culpa de la iglesia. Y al ser culpa de la iglesia, por lo tanto, la iglesia tiene que arrepentirse o la vida de aquella persona tiene que entrar en arrepentimiento, porque es un pecado que hay que confesarlo delante de Dios. Así que cada una de estas exhortaciones tiene sentido para la iglesia, tiene sentido para nosotros que leemos esta carta. Luego el Señor Jesús reconoce que hay un remanente fiel en aquella congregación y dice el versículo 4 lo siguiente, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre va a existir un remanente. A veces nosotros pensamos que las cosas ya están perdidas, que no hay vuelta atrás o que todo se ha echado a perder, pero no siempre es así. El Señor Jesucristo siempre se reserva un remanente, y un remanente significa un pequeño puñado de personas que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de que el resto esté mal, ellos se mantienen fieles, se mantienen consagrados y mantienen su fe viva delante del Señor. Eso es bueno. Y por último, el Señor Jesús va a recordarle cuál es el premio para aquellos que han permanecido fieles y cuál es el premio para aquellos que logran volver a ser creyentes activos y sanos como debieran de serlo. Y esto lo encontramos en los últimos versículos. Dice el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Primera característica, vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan pureza, santidad. Representan que una persona ha sido calificada, ha sido capacitada, ha sido preparada para estar en la presencia de Dios. Y entendemos o sabemos que esa vestidura blanca no la obtenemos por nuestros méritos.
La obtenemos por la obra del Señor Jesucristo. Él es quien nos da esa vestidura blanca. Él es quien nos capacita para entrar en el cielo. Él es quien nos da esa santidad. En segundo lugar dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, mantiene su salvación. ¿Sí? Mantiene su salvación. Y no vamos a entrar en el debate si la salvación se pierde o no se pierde. Lo que yo considero es que un creyente, un cristiano, puede apostatar de la fe, puede renegar de la fe. Claro que sí, puede apostatar de ella, y de pronto esa es la exhortación que está haciendo aquí el Señor Jesucristo. Y lo tercero, dice el Señor Jesús, que Él va a confesar su nombre delante de su Padre. Si nosotros los creyentes nos mantenemos fieles confesando el nombre del Señor Jesucristo aquí en la tierra, delante de los hombres, Él también no se va a avergonzar de nosotros y va a confesar nuestro nombre delante de Dios, diciendo, sí, yo lo conozco a Él. Él es mi siervo, Él es mi hijo, Él testificó, obedeció mis mandamientos, yo lo conozco porque muchas veces Él oró, Él me sirvió, Él confió en mí, Él tomó de mi mano en sus momentos difíciles y yo lo saqué del valle de la sombra de muerte. Relación. Si hay esa relación de por medio, el Señor Jesucristo va a dar testimonio y va a decir, claro que lo conozco, somos íntimos. Pero si no hay esa relación, si solamente hay el membrete de cristianos y no hay una relación, sino que hay algo que está muerto, el Señor no puede dar testimonio. No se olviden que el Señor Jesucristo es veraz, es decir, Él siempre dice la verdad. Él no puede mentir, como solemos hacer los hombres. Él no miente, ¿no? Ok. Así que allí tenemos nosotros lo que esta carta nos enseña o nos dice de primera mano. ¿Qué aplicación podemos nosotros sacar de estos pequeños versículos, de estos pocos versículos y de este mensaje a la iglesia en Sardis? Estamos hablando de la crisis de la agonía espiritual. A veces, queridos amigos, nos olvidamos que nuestra vida está perennemente o constantemente abierta delante de Dios. A pesar de que nosotros vivamos y pensemos que nuestra vida es nuestra y podemos hacer una cosa en la casa, otra cosa en la iglesia y otra cosa en la calle, todo lo que nosotros hagamos está abierto delante de Dios. Nuestras intenciones, lo más profundo de nuestro pensamiento está abierto delante de Dios. Todo está abierto delante de Él. ¿Sí? Así que el Señor conoce nuestra vida, conoce si nuestra realidad espiritual, si nuestra vida espiritual está sana, y Él también conoce si está enferma. Considero que esta crisis que estamos viviendo de esta pandemia, está poniendo en evidencia a aquellos que han tenido una buena relación con Dios de aquellos que no la han tenido. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hay muchas personas que han reaccionado a esta pandemia o a esta crisis con paz en su corazón, con tranquilidad, con firmeza, con fe, y han tenido una fortaleza y están teniendo una fortaleza muy digna de los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué se da esto? Pues esto se da porque estas personas han tenido comunión con Dios, han tenido una buena relación con el Señor, han tenido una vida espiritual y por eso tienen esta fortaleza en estos momentos, porque saben que por encima de esto está Dios y Dios tiene el control de todo. Pero también esta crisis ha puesto en evidencia a mucha gente que, llamándose cristiana, que participando de las iglesias, que inclusive siendo líderes o servidores o servidoras, han entrado en pánico, en crisis, en desesperación, en angustia. Y todo esto porque lo que venía dándose en su vida no era una fe verdadera, sino una fachada, una apariencia de que había vida, pero en realidad no la había, ¿no? Así que este tema viene muy bien, yo creo que viene en un momento preciso, porque nos invita a examinar nuestra vida espiritual, ¿no? Y así como en esta crisis estamos examinando cómo está nuestra salud y estamos tomando cosas, cuidando nuestra alimentación, estamos tomando muchos productos para mejorar nuestra salud y poder combatir en caso de extrema urgencia este virus, yo creo que más importante todavía es que nos está invitando a ver cómo está nuestra vida espiritual, para que podamos tener no una fachada, sino en verdad una vida que esté bien delante de Dios. Que el Señor Jesucristo en verdad nos conozca y poderlo conocer nosotros a Él. Y que el día de mañana en el reino de los cielos no nos diga, no lo conozco, sino que por el contrario, claro que sí lo conozco. Claro que sí, Él se volvió a mí en arrepentimiento, yo lo ayudé.
Eso es digno que el Señor Jesús diga de nosotros, ¿no es cierto? Así que afirmemos en este tiempo, queridos amigos, nuestra vida cristiana. Afirmemos, este mensaje es un mensaje de advertencia, ¿sí? Para aquellos y aquellas que de pronto venían teniendo esa fachada, pero estaban muy lejos de tener una vida espiritual saludable. Si había áreas en tu vida que estaban muriendo, no sé cuáles áreas, pero en el creyente suelen haber a veces áreas de vida que van poco a poco agonizando. Por ejemplo, la oración, ¿sí? Ese es un área que no en todos los cristianos está viva, en muchos está agonizando. La lectura o estudio de la palabra de Dios, la generosidad, el servicio a Dios, el congregarse con fidelidad y así tantos otros. Si alguna de estas áreas en tu vida estaba muriendo, pues es tiempo en esta crisis de reanimarla. Es tiempo en esta crisis de volverla a activar para que todo en tu vida cristiana esté sano, saludable y tenga vida y vida en abundancia. Y que en el día final, recuerda, todo se va a reducir a si conocimos o no conocimos al Señor Jesucristo. En eso se va a reducir todo. Y se va a reducir en el testimonio que Jesucristo dé de nosotros. Pero para que ese testimonio se dé, tenemos que en esta vida mantener una salud espiritual y no entrar en la crisis de la agonía espiritual, ¿no es cierto? Así que la invitación está hecha. No muramos espiritualmente, no mueras espiritualmente, sino que, por el contrario, reaviva tu fe. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad.